Gracias, Espíritu de Dios, por estar aquí. A ti nos rendimos. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Los que van a pasar a clase, por favor pasen a clase. Salúdense unos a otros antes de tomar su lugar. Y vamos a prepararnos. ¿Ya estamos? Dios les bendiga ahí en casita. Todos los que escuchan, si pueden poner de dónde, su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga. Tomen sus lugares. Saludamos a algunos hermanos a la distancia. Hermano Montoya. Dios te bendiga, hermanos William y Analí, hermano Gonzalo y su esposa, hermanita Ercilia. Aleluya, Dios les bendiga a todos. Bueno, pues vamos a estudiar la palabra del Señor. Es raro para mí y también para ustedes, sin duda pienso que esté aquí en jueves compartiendo, pero vamos a hacerlo. Vamos a aprovechar el tiempo. Amén. Vamos a la palabra del Señor, a Mateo capítulo 3. Hoy, con el favor de Dios, vamos a estar mi esposa y yo compartiendo 15 y 15, más o menos, y vamos a aprender. Amén. Ha sido una bendición las visitas que hemos tenido de hermanos de otras congregaciones compartiendo. Estamos muy contentos. Escuché en breve un buen reporte ayer con las damas. Amén. El martes aquí, el pasado. Y el domingo pasado que estuvo el hermano Soto, él estuvo hablando de algo de la identidad. Nosotros veníamos hablando de cuando Jesús por un lado felicita a Pedro en Mateo 16, cuando Pedro dice: tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y después Jesús les comienza a decir, en el siguiente verso, más o menos dice así: el Hijo del Hombre, Jesús, tiene que sufrir, tengo que sufrir. En resumen, les dijo: voy a ser entregado, tenemos que ir a Jerusalén, me van a maltratar, me van a matar, y al tercer día voy a resucitar. Dios lo iba a levantar, ¿verdad? Y Pedro, en breve resumen, como que le habla y le dice: maestro, ven, Señor, ven. Y aparte lo empieza a reconvenir. No, ¿cómo no, Señor? Ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué tienes que pasar por esto? Y le quiero decir algo. Muchas veces tenemos buenos deseos unos para otros, otros para unos, ¿verdad? O sea, unos con otros. Pero, en resumen, porque mi esposa va a hablar del discipulado, yo de la identidad solamente estamos haciendo la introducción. Jesús le habló durísimo y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Unos versos antes lo estaba felicitando por una revelación del Padre. Unos versos después le estaba dando una reprensión, una corrección dura. Y Jesús comprendía que por gracia somos hijos de Dios, en nuestro caso nosotros, ¿verdad? Y que el Padre, el Señor, manda. Y cuando Él quiere que se haga algo, nosotros debemos querer que se haga como Él quiere, a su manera. Entonces Él dijo: a lo mejor algunos, por salvar su vida, ya ve que le dijeron: no, maestro, que no te pase eso, la van a perder.
Pero si alguno la pierde por causa mía, por causa del evangelio es la idea, la va a salvar, la va a encontrar. Amén. Y entonces tenemos que tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Bueno, entonces vamos a hablar de discipulado, identidad y negación. Lo podemos decir: discipulado, identidad y negación. En Mateo capítulo 3, entonces Jesús vino de Galilea a al Jordán, Juan el Bautista, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos, diga conmigo, cumplir, que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, por favor, síganme, préstenme atención con sus oídos y sus ojos, si pueden, acá en la pantalla, por favor, con respeto, perdón. He aquí, los cielos le fueron abiertos y vio Jesús. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, ¿qué decía esa voz? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es uno de los varios textos que hablan sin mencionar la palabra Trinidad, porque la palabra Trinidad no existe como tal en la palabra, pero está demostrada. Está Jesús subiendo del agua, el Espíritu Santo viene descendiendo y el Padre habla. Ahora, el Padre dijo una frase en la que me voy a centrar: este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. Me encantó, tengo que decirlo bien. Nosotros veníamos hablando de quién dice la gente, ¿verdad? ¿Quién dice la gente de mí? Dice Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y el hermano Soto dijo algo que yo no había escuchado, no recuerdo haberlo escuchado. Y yo no voy a permitir la idea es que me definan a Jesús como otros me lo quieren definir. ¿Quién dice la gente que soy yo? No, pues tú has de ser Jeremías o algún profeta. No, pues entonces Jesús debe ser Jeremías, ¿verdad? No, Jesús no es para mí lo que la gente dice que debe ser para mí. La gente no me va a definir a Jesús conforme ella me lo define, como ella dice, sino yo voy a conocer a Jesús. Por eso estamos conectando esos dos temas, lo que veníamos hablando. Voy a conocer a Jesús al ser íntimo amigo de Él y conocerlo como Él es. Y entonces yo poderlo definir, al Dios revelármelo. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si ahí me pregunta de Jesús, ya no voy a decir, bueno, a mí me dijeron que Jesús, ¿verdad? No. Uno va a decir, lo conozco. Dijo alguien, hablé con él esta mañana. Aleluya. Amén. Identidad. Y entonces también habíamos dicho, por ejemplo, a veces nosotros pensamos que somos lo que hacemos, pero la verdad es que somos lo que Dios dice que somos.
y está escrito en su palabra. Soy lo que la Biblia dice que soy. Y puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Pero el hecho que yo cante por la gracia de Dios no me hace... Tú que eres salmista o cantante o músico, no me asusta no usar la palabra adorador. Es válido adorador, cantante, salmista, músico. No me hace más espiritual o menos espiritual. Lo digo con respeto. Eso es lo que hago. Pero lo que soy, a todos los que hemos creído en Jesucristo, nos dio potestad de ser hijos, hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, por voluntad de varón o mujer, carne o sangre, sino porque Dios quiso, por voluntad de Dios. ¿Me estoy explicando correctamente? Síganme por favor. De todo modo usted puede repasar la enseñanza. Estamos en las redes, ahí en Frases Cristianas, en Iglesia Casa de Honor. Gloria a Dios totalmente. Entonces, si el Señor de repente me dice, oiga, yo llevaba años, perdón que me puse de ejemplo, llevaba años dirigiendo alabanza, ministrando alabanza, cantando en un concierto aquí, en un concierto allá, visitando prisiones, gracias a Dios, gracias a Dios. Y de repente dejo de tocar y se siente raro. Hasta que uno, gracias a Dios, aprende en la palabra que lo que yo hago no es lo que soy, sino que quien me define es Dios. Amén. Porque dejé de tocar y me sentía terrible. No podía tocar, me dolía el cuerpo, no podía. Y yo decía, la mente pensaba, ¿qué van a pensar de mí? Porque ahora les decía, no puedo ir o no voy a ir. ¿Qué pensarán? ¿Cuánto me habré devaluado ante los ojos de las personas? Oiga, uno a veces es atacado con pensamientos durísimos. Pero aprendemos en la palabra lo siguiente. Capítulo 4 de Mateo 1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Verso 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a Jesús el tentador, que es el diablo, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Va a ser un milagro si lo hace, ¿verdad? Espectacular. Escribir historia. Pero el hecho de que haga las piedras en pan, que de por sí ya el Señor ya había hecho las piedras en el principio, eso no lo iba a hacer hijo de Dios. Espero explicarme correctamente. El enemigo se fue contra la identidad. Jesús escuchó del Padre decir: este es mi hijo amado. Y el enemigo se va contra lo que el Padre dice. Y los enemigos del Señor eso quieren hacer con nosotros. Con que Dios te dijo, con que Dios te dijo. ¿A poco le crees? ¿A poco no? Amén, amén. Diga conmigo: soy hijo de Dios o hija de Dios. Ahora, si no lo es, no lo diga. No se mienta, pero si sí, dígalo. Y si no, al final pase y oramos. Yo no estoy aquí para decir usted sí, usted no, usted sí, usted no, no. El juez justo es el Señor. Yo ya me quité ese problema de decir quién es salvo o no. Ya descanso. Y el enemigo, ¿qué hizo? En ese caso el diablo personalmente con Jesús: si eres hijo de Dios, tienes que hacer esto. Pues no lo voy a hacer, y sí soy. Es como si el diablo le dijo así: porque mi identidad no me la das tú ni una acción, sino que ¿quién dijo que soy hijo de Dios? Jesús, perdón, el Padre. Es como si me permitiera imaginarme ese diálogo.
Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros vivimos de la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. No de lo que sale de la boca de los seres humanos. Con amor lo digo, con respeto lo digo. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Ya prepárate, amor, ya se cumplió mi participación en esta noche. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Oiga, pero cuando el diablo toma una verdad, ay, hay algo ahí torcidillo que le hace. Le da la manzanita deliciosa, pero ahí lleva algo. ¿Quiere escuchar verdad? Vaya con Jesús, Él es la verdad. ¿Se acuerda de la joven que tenía espíritu de adivinaciones? Espero decirlo correctamente. Decía una verdad, pero estaba influenciada por un demonio, por un espíritu. Si eres hijo de Dios, aviéntate desde aquí, en resumen. Pero lo que hagas o no hagas no define, sino que por gracia soy salvo, soy hijo de Dios. Amén. Haga o no haga. Ahora, una vez que soy hijo de Dios, ¿qué quiere el Padre que haga? ¿Cuál es su forma y su manera? Gloria a Dios totalmente. Aleluya. ¿Qué quiere el Padre que haga? ¿Qué quiere el Padre que haga? Discípulos de nuestro Señor Jesucristo, andar como Él anduvo, vivir como Él vivió. En el libro de Mateo, capítulo número 16, allí pastor de memoria estaba diciendo algunas porciones. Nos dice de esta forma, está hablando Jesús, está hablando Pedro, hay un diálogo, y de esta forma va la historia. Estás mirando las cosas desde el punto de vista humano y no del divino. Entonces, hay dos formas de ver las cosas: en la vista humana, en lo que yo estoy viendo, y también en la vista divina. Recuerde que caminamos no por lo que vemos, sino por lo que el Señor nos ha dicho, por lo que creemos, por lo que dice en la Escritura. Y eso se llama fe. Y allí entonces el Señor Jesús le dice a sus discípulos: si alguien desea seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Repita conmigo, si usted tiene a bien: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa esto? ¿Qué es negarse a sí mismo? Si alguien le propone a usted, ya que es hijo de Dios y sabe que robar es pecado, que robar no le agrada a Dios, y viene con usted y le dice: oye, ¿nos vamos a robar? Usted dice: no, yo me estoy negando a esa propuesta. La Escritura nos está diciendo: niéguese, pero no a lo que le está proponiendo en este ejemplo que acabo de ilustrar. Niéguese ¿a quién? A ti mismo. Negarnos a nosotros mismos, en pocas palabras, es decirle al Señor: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Me quito yo para que te pongas tú. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Se hace a tu forma. Y es cuando yo digo: Señor, ¿te agrada lo que voy a hacer? Encomiendo a ti el día para que tú lo dirijas, no a mi forma de pensar, no en mi conocimiento, incluso no en lo prudente que pueda ser, porque usted y yo nos podemos equivocar, y con mucha frecuencia es decirle: Señor,
voy a la Escritura o te presento para que seas tú quien me guíe en el nombre de Jesús y tu voluntad se cumpla en mi vida. Negarse a sí mismo. Y lo vamos a ver en algunos ejemplos en esta noche. Y el primer ejemplo que vamos a tocar es el mayor de los ejemplos. En Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 6, usted puede seguirlo leyendo en casa. Jesús, siendo Dios, no consideró la igualdad con Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y se hizo hombre, obedeciendo hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz. Y hay algunas palabras que son aquí muy importantes que nosotros sepamos su significado, porque aferrarse es no lo suelto, no lo suelto. El Señor dijo, a ver, mi Padre, siendo Jesús Dios mismo, mi Padre quiere que yo vaya y voluntariamente me voy a ofrecer para yo, a través de mí, que soy el camino, que soy la verdad, que soy la vida, la humanidad pueda recibir el perdón de Dios, ser salvo una vez que ellos creen, que ellos se rinden. Y en el nombre de Jesús somos hijos de Dios. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo dice que se despojó de sus privilegios, de lo que Él tenía, de su comodidad, y vino a ese mundo a ser hombre. Un hombre como usted y como yo, y entiéndese que estoy hablando de manera general, la humanidad necesitaba morir. Y usted y yo, por más cosas buenas que hagamos, delante de nuestro Dios es como un trapo de inmundicia. La sangre de Jesús es que nos limpia. La sangre de Jesús, el sacrificio en la cruz, es quien nos hace hijos de Dios a través de Él cuando le recibimos. Y dice la palabra de Dios que Él no se aferró a lo que tenía, sino que vino, dio su vida. Y hay una palabra donde dice se despojó de su gloria y se hizo hombre para obedecer a lo que el Señor, nuestro Dios, quería. Despojar, ¿qué significa? Despojarse es renunciar. Él está negando en este momento todo lo que tiene, está diciendo, yo despojar es quitar. Me puse esto con el calorón que hay para el ejemplo. Se está quitando. Hay versiones que dicen se quitó. La versión que hablamos se despojó. Hay otra versión que dice así, renunció. ¿Para qué? Para venir a ese mundo a ser un hombre y morir por nuestros pecados, voluntariamente. El ejemplo que acabamos de ver, amados hermanos, es la muestra máxima de negación cuando renuncia a la voluntad o quizás sus deseos para decir, háganse tus deseos, papi Dios, lo que tú quieres. Hay una porción en la Escritura donde dice que ya Jesús estaba ya acercándose a los días de su muerte, quizá a horas, y dice, Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa. Él sabía a lo que se estaba enfrentando. Iba a sufrir, iba a ser lastimado, torturado, y miren lo que él dice, pero hágase lo que tú quieras y no lo que yo quiera. Él está diciendo, Señor, pues sería bueno que no tenga que pasar por esto. A lo mejor usted y yo en algún momento quizá le hemos dicho, Señor, ¿y por qué estoy haciendo esto? ¿Y por qué estoy en esta situación? La respuesta de Jesús fue, Señor, no se va a hacer como yo quiero. Se va a hacer a tu manera y a tu forma. Y dice la Escritura que Él estaba en una tristeza muy grande. La Escritura dice que su alma estaba en una angustia mortal. Y Él se apartó. Y la forma en que nos dice es que Él fue a orar y se postró en la tierra con su rostro, pidiéndole al Señor que le ayudara. Porque lo que iba a suceder era una decisión, Señor, me niego a mí para que seas tú
tu voluntad, cumpliéndose y llevándose a cabo el sacrificio en la cruz para traer salvación a todo aquel que cree. Usted y yo, ¿cómo nos negamos? No sé si a veces le ha pasado que quizá hay una discusión y usted no se quiere callar la boca. Usted está enojado. Y cuando abrimos la boca, amados hermanos, enojados, miren, salen sapos, culebras y todos los bicharracos por ahí. Y muy posible llegamos a ofender, a lastimar. Pero la palabra de Dios nos enseña, mejor cierra tu boca, busca la paz. Y cuando ya estés en condición de no echarle más leña al fuego, sino abonar para la paz y una solución, ahora sí, vamos a resolver el problema. Estoy parafraseando los versículos. Porque el Señor no nos ha llamado a pleito, el Señor nos ha llamado a paz. Quizá yo tengo deseos de ir al pleito. Pues sí, y más si uno tiene, amados hermanos, la razón. Pero el Señor nos dice, a ver, un momentito, no vamos a irnos a las peleas. Hay otro ejemplo en la Escritura donde el Señor nos enseña Daniel. Daniel llegó a un momento donde tenía que, según la ley que había puesto el rey, no podía orar a ningún Dios ni a ningún hombre, hacer ninguna petición si no fuera en esos 30 días al rey. Y Daniel, su costumbre era que él oraba 3 veces al día. Y él no le importó, escúcheme, no le importó en ese momento de su vida lo que iba a pasar si él desobedecía la ley del rey, el edicto que se estaba promulgando en ese tiempo. La pena era que se lo iban a comer los leones. Ese era el castigo de la persona que desobedeciera al rey. Daniel, su prioridad era Dios, la voluntad de mi Padre. Orar 3 veces al día era el estilo de vida de Daniel y él lo siguió haciendo. A pesar de que quizá las personas estaban ahí a la expectativa porque era muy posible, de hecho era una trampa para él, va a caer, vamos a llevarlo a que se lo coman los leones. Pero Dios siempre es un Dios fiel y un Dios justo y Él ve el corazón. Él ve que cuando nos sometemos a Él, a hacer su voluntad, es Él quien cuida de nosotros, es Él quien nos protege. Y vemos cómo la victoria se la lleva Daniel y los leones no se comieron a Daniel. Y al resumen de la historia, las personas que tramaron todo esto fueron devorados por los leones y fue exaltado, glorificado el Dios de Daniel. Ese mismo Dios que usted tiene, ese mismo Dios que yo tengo, quien nos guarda y nos protege de todo mal. Él se negó a todo lo que estaba pasando en ese momento para él decir, Señor, voy a tener mi comunión contigo. Yo solo te sirvo a ti. Y ese debe ser nuestro estilo de vida. Hoy a lo mejor en las escuelas se pueden hacer bullying porque eres un hijo de Dios, porque a lo mejor hablas diferente, porque a lo mejor te vistes diferente, porque a lo mejor oras antes de comer, porque a lo mejor te preguntan, oye, ¿y tú crees en Dios? Y se ríen de ti cuando dices, sí, yo creo en un Dios vivo y verdadero. Yo no creo en drogarme. Yo creo en guardarme para el matrimonio. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo número 14, dice así: no se unan en matrimonio con los que no creen, en el Señor. Y continúa hablando el versículo y pone diferentes ejemplos, porque qué relación tiene la luz con las tinieblas, lo malo con lo bueno. Y la palabra nos está enseñando que sí hay presiones de afuera, sí hay situaciones que pueden llegar. En el libro de Mateo dice que si por causa del evangelio
Mateo capítulo número 5 en las Bienaventuradas, versículo número 11 dice así: dichosos ustedes cuando alguien los ofenda o persiga o diga todo tipo de mentiras contra ustedes por ser mis discípulos. Alégrense mucho, porque en el cielo les espera una gran recompensa, así como persiguieron a los profetas antiguos. Amados hermanos, negarnos a nosotros mismos es decir: Señor, cueste lo que cueste, ya sea rechazo, ya sea bullying, ya sea a lo mejor la crítica, ya sea el decirle a mi modo de vivir pasado, así no se hace. Dios dice que así se hace, y es cuando negamos nuestro estilo de vida diferente para ahora vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Señor, te toca. Tome su cruz. Señor, tomo mi cruz y te sigo. Cuando alguien sigue a otra persona, no es que una persona va por aquel camino y yo voy por este. No, eso no es seguir. Cuando uno sigue a alguien, uno va casi buscando las pisadas. En el cuadrito 3, ahí voy al 3. Que le brincases al 8. Hoy está grande la pisada, pero ahí voy al 8. Sigo las pisadas, busco cómo las personas vivieron. Hoy tenemos muchos jovencitos aquí, es un tema tan especial. Hoy llévate en tu corazón para que te vaya bien, porque la palabra de Dios te protege, porque cuando obedeces el Señor trae recompensa. Los hijos de Dios se unen, se casan con hijos de Dios, con hijas de Dios según el caso. Hay otra paréntesis, creo que es importante. Cuando tenía la edad de algunos de ustedes, casi 18 años, yo sabía que yo me iba a casar con una hija de Dios, con un hijo de Dios, perdón. Pero recuerdo que en esta etapa, las presiones del mundo, en lo que uno va creciendo en fe, porque es un andar, porque es un caminar. Recuerdo que alguien me estaba presionando y yo lo escuché. Jovencito, recuerda, huye de las pasiones juveniles, no le prestes atención, no le pongas cuidado. Recuerdo que llegué a mi casa y le dije: papá, hay alguien en la escuela que me está cortejando y quisiera intentar. Ay, mi papá me dijo: a ver, muñeca preciosa, chula, ¿es cristiano? No. Aquí tiene un bicharraco, el cual es su Dios. ¡Ah! ¿Pero cómo? Y recuerdo que mis papás: rodéate de personas que te ayuden a crecer, personas que te ayuden a hacer la voluntad de Dios. Recuerdo que me dijo: hija, esa persona no es para ti, porque los hijos de Dios se casan con hijos de Dios. Lloré durante muchas horas, pero hoy agradezco al Señor porque al rodearme de personas que están haciendo la voluntad de Dios, mientras yo voy alcanzando una estatura mayor, me recordaron y me animaron en mi fe y no me permitieron desobedecer a Dios. Yo como hija quería también obedecer a mis papás. Los papás quieren cosas buenas para los hijos y eso trae recompensa, una larga vida, una buena vida. Pastor también nos comentaba, hay otro versículo en la Escritura donde nos dice en 1 Corintios, ¿qué pasa cuando una personita, 7:39, en cuestión del matrimonio? Ya estamos llegando a nuestra última parte. Y hay un ejemplo que a lo mejor puede sucederle a alguien. Y dice así: la esposa está ligada al esposo mientras éste vive. Si el esposo muere, puede volver a casarse, con tal que se case con un cristiano. Pero en mi opinión, será más feliz si no se vuelve a casar. Acá está escribiendo el apóstol Pablo, y si la personita fallece, mujer, te puedes casar, siempre y cuando sea con un hijo de Dios. Y me gusta decirlo de esta forma:
que se le noten los frutos, el fruto del Espíritu Santo en su vida. Probado, porque muchos pudieran querer hijas de Dios, hijos de Dios, pero sus frutos no le han salido. Y la forma de conocer el fruto, recuerde, el trigo y la cizaña, deje que crezca, deje que haya fruto, y va entonces a saberse qué tipo de árbol es. Amados hermanos, en esta noche, discípulos de nuestro Señor Jesucristo, el resumen de esta enseñanza: como discípulos de Dios, somos hijos de Dios. Si vienen pensamientos a su vida que quiere poner en juego si usted es un hijo de Dios o no, rechácelos. Si usted confesó con su boca que Jesús es su Señor, si usted cree que Dios lo levantó de entre los muertos, usted lo guarda aquí en el corazón esas palabras y lo cree, el Espíritu Santo viene a su vida y Él da convencimiento. Él está allí. Él es quien nos sella y nos hace propiedad de Dios. Como hijos de Dios tenemos una nueva vida. Y en esa nueva vida hay que aprender a vivir. Quiero terminar con una porción de la Escritura. Como hijos de Dios, como hijos de luz. Como dice la Escritura: quien quiere seguir a Jesús, ahora sí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Señor, me quito yo para que te pongas tú. Es hacer tu voluntad, lo que tú mandes. ¿Qué dice, Señor, acerca del matrimonio? Ahí voy. Señor, ¿qué dices acerca de las preocupaciones? Ahí voy. ¿Qué dice de las enfermedades? Señor, es tu voluntad, lo que tú dices, yo la creo, yo la vivo y yo la disfruto. Tómelo, que nadie se lo quite. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, siga las pisadas de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús nos enseñó a cómo vivir en este mundo. Y hay tantas historias y tantos ejemplos donde allí está escrito para poner en práctica la palabra de Dios, para nuestra enseñanza, para aplicarlas. Si vamos, por favor, y con esto ya cerramos, al libro de Efesios, capítulo número 4, versículo número 17. Yo le voy a invitar a que usted lo pueda leer en casa, por favor. Léalo. Léalo en el nombre de Jesús. Léalo, yo solo voy a leer unas porciones. A partir del versículo 22 dice así: por ello, quítense. Hay una porción que dice así: en cuanto a la vieja manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos. Me despojo, lo quito, renuncio. La versión que traigo: quítense. Como si se quitaran una ropa vieja, su naturaleza tan corrompida por los malos deseos. Renueven sus actitudes y pensamientos. ¿Qué estoy pensando? Señor, tengo la mente de Cristo y por supuesto voy a actuar como tú quieres que actúe. Sí, revístanse de la nueva naturaleza que Dios creó para que sean como Él, verdaderamente justos e íntegros. Dejen, por lo tanto, y aquí hay algunos ejemplos de la vida pasada, de la vieja vida, que el Señor nos dice: ahí va, mi voluntad es esta. Si tienes ganas o deseos o la vieja naturaleza te recuerda, ten presente que como discípulo tienes que negar esos deseos para hacer mi voluntad, y ten la seguridad que no es en tus fuerzas, porque cuando es en tus fuerzas te desgastas, te cansas y no puedes. Tienes al Espíritu Santo de Dios en tu vida.
y Él es quien te ayuda. Ahí va la voluntad de nuestro Papi Dios. Versículo número 25. Dejen por lo tanto la mentira. Digan la verdad unos a otros siempre, porque somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, esto puede pasar con mucha frecuencia, no cometan el pecado de dejar que el enojo les dure todo el día. Así no le darán lugar al diablo. Hay otros ejemplos o versiones donde la Biblia nos dice: antes que el sol se oculte, antes que el sol se oponga, ponte a cuentas, pide perdón y así vas a dormir en paz. Más adelante dice así: el que era ladrón deje de robar, al contrario, trabaje honradamente con sus manos para que tenga y pueda ayudar al que está en necesidad. Nunca empleen un lenguaje sucio. ¿Cómo estoy hablando? ¿Cómo se me va a notar que soy un hijo de Dios? Cuando a lo mejor invite a alguien a la iglesia y ese alguien me diga: pues ¿para qué voy a tu iglesia si tú haces lo mismo que yo hago? Si tú hablas como yo hago. Debería darnos vergüenza. Entonces, hoy en el nombre de Jesús nos estamos animando a decir: Señor, yo soy tu discípulo, me niego a mí mismo, tomo la cruz y en el nombre de Jesús te sigo. Más bien digan palabras que les hagan bien a los que los oyen y los ayuden a madurar. No entristezcan al Espíritu Santo con el cual Dios los selló para el día de la salvación. Arrojen de ustedes. Arrojar. Ahí voy. Cuando uno arroja algo, amados hermanos, lo hace con fuerza, Voy a arrojar, a ver si la cachan. Duro, voy a arrojar en el nombre de Jesús. ¿Qué voy a arrojar? Amargura, el enojo, la ira, los gritos, las calumnias y todo tipo de maldad. Al contrario, y aquí va: sean bondadosos entre ustedes, sean compasivos y perdónense las faltas los unos a los otros, de la misma manera que Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Cuando nos ubicamos, amados hermanos, que el mismo perdón que usted necesita y yo necesito es el mismo perdón que Dios me dice: dale a otro, mire, como soldaditos. Puedo perdonar en el nombre de Jesús, porque si no, no voy a ser perdonado. Vamos a orar en esta noche y le vamos a pedir al Señor: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo soy tu discípulo. En el nombre de Jesús me niego a mí mismo para seguirte a ti, cueste lo que cueste, como hijos de Dios. Y tenga algo muy presente, Jesús va a venir por su pueblo y nos vamos con todo aquel que sigue las pisadas de Jesús. Señor, te queremos agradecer tanto por tu bondad, por tu misericordia, porque hoy hemos aprendido que somos hijos de Dios. Jesús vino a ese mundo y a través de Jesucristo somos hijos de Dios cuando creemos, cuando le recibimos, y eso nadie lo puede cambiar. Señor, y en la posición que tenemos como hijos, disfrutamos de todo el paquete de la salvación. Señor, hoy te pido que nos enseñes a hacer tu voluntad. Muchas veces no sabemos. Muchas veces, Señor, nos falta conocimiento. Y hoy te decimos: sí, Señor, sí, hacer lo que tú quieres. Hoy te pedimos de tu sabiduría, Señor, para llenarnos más y más de ti, a través de la oración, de la palabra, Señor, de líderes, de pastores, de amigos, hermanos en Cristo que nos ayuden a crecer en la fe, para decirle no a la vida pecaminosa, a los malos deseos, y como hijos de Dios vivir como tú viviste, hijos de luz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, seguidores del Rey.
Señor, gracias. Estamos en pacto contigo. En el nombre de Jesús, hoy te pedimos perdón si la hemos regado. Señor, perdónanos. Y así como tú prometes perdonarnos, un corazón arrepentido, Señor, tú lo recibes. Ayúdanos también a perdonar a quien nos ha hecho daño, a que quizá nos ha lastimado. Señor, aquellos que por el Evangelio nos rechazan o nos dicen cosas, Señor, hoy nos enfocamos en ti, porque la bendición es grande. Dichosos aquellos que por causa del Evangelio son lastimados o son ofendidos o incluso dan su vida por Cristo. Señor, gracias. Aquí estamos, a tus órdenes y a tu disposición, a seguir hablando las buenas noticias, que Jesús es quien salva, Jesús es quien sana, Jesús es quien restaura. Señor, gracias. ¿A quién más iremos si solo tú tienes palabra de vida? En tu nombre te agradecemos porque somos hijos, Señor, y somos tus discípulos. Ayúdanos a seguir aprendiendo más en esta vida en Cristo y alcanzar a otros para tu reino. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie, Padre.